Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Teoría en Pocos Minutos. Hoy estaremos comentando el video de un científico argentino, Fabrizio Ballarini, el cual fue posteado en el Instagram PhiloNewsOc, y bueno, pues estaremos reproduciéndolo y a su vez pausándolo para estarlo comentando. Bienvenido. En nuestro país hay 222 psicólogos cada 100.000 habitantes, uno cada 450 personas. Si aún no te llamó la atención, lo vamos a comparar con otros países. En Estados Unidos hay aproximadamente 30 cada 100.000 habitantes, unas 7 veces menos. 49 en Francia y Canadá, 12 en Brasil y tan solo 3 en México o Italia. Tenemos más psicólogos que en cualquier parte del universo, lo cual no es necesariamente negativo. Dentro de la psicología existen distintas ramas, pero en nuestro país hay una que está muy representada: el psicoanálisis. ¿Cómo en nuestro país? Sí, sacando algunas ciudades de Francia o Estados Unidos, decir Freud es casi una referencia histórica. En estas tierras es palabra santa. Quiero agregar que no es solamente en los países en donde se mantiene el psicoanálisis con gran popularidad en donde ocurre este fenómeno de Freud como palabra santa. Desde mi experiencia y como anécdota les puedo comentar que a partir del proyecto de divulgación y difusión que estoy en Pocos Minutos, he tenido la posibilidad de dialogar con distintos psicoanalistas de diferentes partes del mundo latinoamericano y de España. Y la manera de operar es básicamente la misma, salvo algunas excepciones contadas. Claro, no siempre se repite el caso que sea Freud. Puede ser Jung como palabra santa, Klein como palabra santa, Lacan como palabra santa, etcétera, etcétera. Depende del psicoanalista favorito de quien va a hacer la práctica del psicoanálisis. Ballarini nos hace aquí una crítica contundente a la forma de trabajo del psicoanalista, o al menos la forma promedio. Estamos hablando, por supuesto, de una falacia ad verecundiam, una falacia a la autoridad, y que a manera de esbozo quisiera proponer algo distinto pues en la conclusión de este video. Así que permítanme continuar. Nos encanta saber sobre nosotros, analizar nuestras acciones, nuestros pensamientos, actos y quejas. Es parte de nuestro vocabulario hablar de inconsciente, yo, super yo, ello y otras entidades psicoanalíticas. ¿Está mal hacer terapia psicoanalítica? Por supuesto que no. ¿Te puede ayudar? Una bocha. Entonces, ¿cuál sería el conflicto? Que hasta el momento la ciencia, o parte de la ciencia que estudia esto, llamado psicología cognitiva, no ha encontrado la forma de confirmar las múltiples y brillantes hipótesis freudianas. Esto no quiere decir que sean falsas, sino que hasta la fecha no tenemos la capacidad para realizar esas mediciones y comprobar si es efectiva o no. Ni siquiera sabemos dónde está o si existe el inconsciente. Si hace 10 años haces terapia, no podrías saber si los cambios o las mejoras que tuviste en tu vida son producto de esa estrategia o pueden darse por cientos de variables, como por ejemplo tener más años, terminar una carrera o irte a vivir solo. Si buscas ayuda, investiga qué rama de la psicología está más acorde a tus necesidades. El exponente aquí está admitiendo que el psicoanálisis nos puede ayudar, nos puede servir. Sin embargo, dice que la problemática principal es que ciencia o parte de la ciencia que estudia esto, supongo que se referirá a la psique, a la mente o al comportamiento, no ha logrado explicar el por qué el psicoanálisis funciona, y que pueden ser algunos factores colaterales o distintos o externos a la práctica psicoanalítica los que determinan a final de cuentas pues esta mejora. También menciona que las hipótesis freudianas no es que estén bien o estén mal, sino que no hay forma de comprobarlas actualmente, y en este aspecto me parece que está haciendo una buena crítica hasta el momento. Sin embargo, me gustaría comenzar a hablar de qué hay detrás de estas aseveraciones, qué podemos decir a partir de la filosofía de la ciencia sobre estas críticas que a prima facie son bastante buenas. Aunque al principio admite que hay diferentes ramas en tanto a la psicología respecta, tal parece que su análisis corresponde a que la psicología cognitiva es la indicada para hablarnos de la psicología, y que el psicoanálisis sería una suerte, una clase de teoría alterna o secundaria. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esto. Ya nos decía Paul Feyerabend en su tratado contra el método que no existen tal cosa como los hechos brutos. Todo lo que percibimos, toda nuestra experiencia está cargada de teoría. Por ejemplo, algo tan simple como cuando niños creíamos que la luna nos perseguía, después se nos fue educando para decirnos que realmente no ocurría así. Es decir, somos contrainductivos a partir de una teoría, y la teoría va forjando nuestra experiencia. Así que decir que la psicología se reduce a la psicología cognitiva podría ser, pero no necesariamente. Esta forma de hacer epistemología de Feyerabend se le llama circularismo, porque para él sería prácticamente imposible el poder separar un hecho bruto de la teoría. Es decir, que están entremezcladas. Y dado esto, pues, que sumar
sumándole a lo que decía Kuhn y Lakatos, cada vez que un científico desarrolla lo que sea que desarrolle dentro de su campo, no se cuestiona ya los principios ni las reglas que ha asumido en un principio para poder convertirse en científico. Y entonces, al igual que un jugador profesional de ajedrez está pensando en qué jugadas podrían ocurrir dentro del juego, pero ya no dudando de las reglas del juego, ocurre lo mismo pues con quien ha asumido una teoría. Por lo tanto, es entendible, pero es cuestionable que solamente la psicología cognitiva pudiera explicar pues el comportamiento, la psique, la mente, los sentimientos, las emociones humanas. Con esto no estoy diciendo que debería ser el psicoanálisis quien explique qué es la psicología humana, si así lo queremos entender operacionalmente, sino que debería estar la pregunta: ¿qué teoría, cómo y por qué debería ser aquella que nos dé esa información? Yo no sé si todo aquello que puede pasar por el método científico nos sea suficiente para tratar el sufrimiento humano. Yo aquí soy algo escéptico. Y también me parece ridículo negar que la filosofía ha hecho una tarea enorme antes de la revolución científica del siglo VI. Es decir, con el epicurismo, con el estoicismo y con las demás filosofías que pretendían el bienestar humano, no me parece que sean del todo inútiles o que hayan sido del todo inútiles. Diría Irme Lakatos, filósofo húngaro, no es que la realidad te grite tu teoría está equivocada, sino que más bien te dice no, es inconsistente. Es obvio que la ciencia se ha separado de la filosofía y que ha tenido un desarrollo técnico superior y entonces la posiciona como el conocimiento más fiable. Sin embargo, insisto, yo no sé si baste para tratar el sufrimiento humano. También menciona Ballarini que no sabemos si el inconsciente existe o no. Esta pregunta no tendría sentido, porque el inconsciente es metafísico, como diría Freud. ¿Y qué es un concepto metafísico? Algo que existe o que no existe, no importa. Lo que importa es el desarrollo ulterior de tu teoría a partir de un ente metafísico. En otras palabras, que sería el equivalente, pues, a un mito. Y como diría Jordan Peterson en Mapas de Sentido, el mito no trata sobre verdad o falsedad, trata sobre un relato que te invita a la acción. Podemos ver también en Sigmund Freud que se apoya en un mito que es el complejo de Edipo, y que a partir de ello desarrolla otras cosas de su teoría. Y esto me parece que es válido dejándolo en ese terreno, en el terreno en el que no hay que verificar si existe o no existe el ello, el yo o el superyo en tanto entes, sino que son conceptos que nos ayudan a organizar la realidad para poder comprenderla y poder actuar. Entonces estoy diciendo que la metafísica debería reemplazar a la ciencia para nada. Lo que estoy diciendo es que la metafísica es útil cuando la ciencia aún no puede resolver todos los problemas. Y que hay que entender metafísica en un sentido muy kantiano, como un juicio sintético a priori. ¿Qué quiere decir esto? Es dar por verdadero algo que no has experimentado. Insisto, esto es como si fuera verdadero porque no tiene sentido plantearlo como verdadero sin poder demostrarlo. Conclusión, es verdad que las hipótesis metafísicas, es decir, las hipótesis en psicoanálisis, son infalciables, son indemostrables. Sin embargo, lo mínimo que se le pide a la metafísica es que sea útil. Ergo, pues, que hay una tarea enorme para los psicoanalistas, que sería poder evaluar la eficacia de sus hipótesis metafísicas. Que no sea porque lo dijo Freud, que no sea porque lo dijo Lacan, Jung, que no sea porque lo dijo Winnicott, quien sea, que no sea porque lo dijo alguien, sino que en la práctica pueda ayudar a resolver un problema, un objetivo determinado. Depende del objetivo de cada escuela o de cada clínico. Entonces allí ya no tendremos un argumento ad verecundia ni una falacia a la autoridad. Por eso yo considero que la ciencia debe avanzar lo más que pueda y el psicoanálisis debe ir reduciendo sus hipótesis de acuerdo a los desarrollos científicos del momento. Y tener la suficiente humildad para poder decir, quizás en su momento fue lo mejor que podría ofrecernos ese teórico psicoanalítico, porque eran las ciencias de su momento, era el desarrollo científico de su momento, pero ya no estamos en el siglo pasado. Así que, pues, esta ha sido mi reflexión, espero que les haya gustado. Comentarios, con mucho respeto, por favor, aquí abajo, y nos vemos en un próximo video. Si quieren que siga comentando videos sobre críticas al psicoanálisis, pues díganme que hay bastantes.